Estamos hablando, mi hermano, mi hermana, estamos averiguando qué significa la palabra reverdece y qué es lo que nosotros podemos aprender de esto, porque hemos venido en el año aprendiendo cosas muy puntuales, cosas muy edificantes. De hecho, el Señor nos está abriendo el entendimiento de una manera poderosa y quisiera que, retomáramos lo que hablamos el día de ayer y que podamos continuar. Amén. Entonces hablamos de un significado en Job, capítulo 15, de la palabra reverdece, en Proverbios 11:28, que vimos dos significados muy importantes, y allí entonces dice la palabra, vaya conmigo, Proverbios 11:28, el que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. Entonces, esa palabra reverdecerán significa raíz primaria ser derecho, pero también significa justo, recto. Y si la Biblia dice que el justo es el que tiene derecho, el que tiene la oportunidad de permanecer recto, de ser, óigame, en un sentido moral, derecho, en un sentido moral. Dice absolver justamente, hacer justicia, justificar, justo, purificar. Vimos entonces en Isaías capítulo 66, vaya conmigo allá, Isaías, porque quiero que no se desconecte de lo que aprendimos ayer, para que pasemos a lo que vamos a aprender el día de hoy. Y Isaías 66, 13 y 14, dice la palabra: como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo, y veréis y se alegrará vuestro corazón, y vuestros huesos reverdecerán como la hierba, y la mano de Jehová para con sus siervos será conocida, y se enojará contra sus enemigos. Esta palabra reverdecerán, sus huesos reverdecerán, está en el 65:24. No se le olvide, pertenece a la palabra reverdecerán, 65:24, parak, con J al final, parak. Y dice raíz primaria, brotar como botón, es decir, florecer, generalmente extender, especialmente volar, como extendiendo las alas, figurativamente florecer, brotar, cundir. Eso es. Conéctese aquí. Como la Biblia dice florecer, yo me ubico en algunos textos que tienen precisamente esta palabra, florecer. Porque si el significado de reverdecerán dice florecer, entonces yo me voy y busco el Salmo 92:12. Léalo conmigo, por favor. Salmo 92, el versículo número 12, dice la palabra del Señor. Y lo que quiero que se conecte aquí es con dos cosas: lo que significa la palabra florecerán, y que siempre que se habla de reverdecer o florecer, aparece la palabra justo. Póngale cuidado. Versículo 12 del Salmo 92 dice: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. ¿Sabe qué número es la palabra florecer o florecerán? Aquí lo tengo, dice 65:24. ¿No le recuerda algo? Si volvemos a Isaías 66, 13 y 14, vemos que la palabra reverdecer, reverdecerán, da
un 65-24. Es el mismo número de la palabra florecerán. Reverdecerán y florecerán es lo mismo. Se toma de la misma palabra hebrea, la misma, para que se dé cuenta. No nos estamos saliendo del propósito de aprender qué significa reverdecer, qué significa florecer. Es lo mismo. Reverdecer y florecer en el hebreo es lo mismo y significa brotar como botón, es decir, florecer, generalmente extender, especialmente volar como extendiendo las alas. Está hablando de lo que hace una flor, un botón que cuando abre, extiende la flor como que extiende las alas y queda en el aire. Eso es, la palabra florecer significa lo mismo. Ahora, ¿qué quiero que ubique? Que la Biblia siempre está hablando del justo. El justo, los justos. ¿Quiere que nos volvamos atrás o lo tiene presente? Claro, dice que el que confía en las riquezas caerá, mas el justo reverdecerá, ¿sí o no? Aquí está diciendo en el Salmo 92:12, el justo florecerá. Es lo mismo que si dijéramos el justo reverdecerá, es lo mismo. El justo florecerá como la palmera, el justo. Ahora, ¿qué es lo que quiero que usted entienda, mi hermano? La Biblia nos enseña, y lo vamos a estudiar, la Biblia nos enseña que el reverdecer o el florecer es como el renacimiento que tiene una persona que cayó, que se secó, que se descuidó, que se vino a menos, que cuando se dio cuenta estaba en un problema, tal vez pecando, tal vez desconectado de la gracia del Señor, de la gloria de Dios, y dijo, uy, ¿qué pasó? No sé si usted se puede ubicar en esto. Hay muchos creyentes que vivieron una vida más religiosa que evangélica. Evangélica de evangelio. El evangelio, lo que dice el Señor Jesús, lo que está escrito. Y en muchas ocasiones el cristiano, dice que cristiano, con el título de cristiano, lo que vivió fue una vida llena de dogmas. Lo que le dijo un pastor, lo que le enseñó otro pastor, que mire, que no se ponga eso, que mire, que no use aquello, que no vaya aquí, que no vaya allá. Pero el alma, el estado interior de la persona no agrada a Dios, porque al no haber llevado sus conflictos delante del Señor, al no reconocer y confesar que todavía tiene anhelos, que todavía tiene debilidades, inclinaciones malas, entonces la persona no ha podido cambiar. Y ella no se da cuenta que por ese estado, por el estado religioso, no transformado, no convertido, entonces empieza a irle mal. Entonces no le salen las cosas. Se necesita la capacidad que solamente da el Espíritu de Dios para poder adquirir este conocimiento y la capacidad de reconocer el estado real de nuestra vida. Porque muchas personas, le voy a repetir esto para que se ubique, muchas personas después de muchos años empezaron a entender la verdad en cualquier lugar donde estuvieran, empezaron a entender lo que realmente dice el Evangelio y han dicho con mucha sinceridad y con mucha valentía, con mucho coraje, yo no estaba viviendo la verdad del Evangelio, yo estaba viviendo, era una mentira. A mí me habían puesto a hacer cosas que la Biblia no dice y yo me sentía más santo porque hacía cosas de más, porque hacía cosas que otros no hacían y juzgaba al que hacía lo que yo no hacía y condenaba a la persona que no era como yo. Pero hoy que me doy cuenta que aquello que yo observaba como un mandamiento no está en la Biblia, me doy cuenta que viví una mentira durante mucho tiempo. Esas personas empezaron a vivir una vida mediocre, sí, a medias. Un evangelio saturado de mandamientos de hombre, por consiguiente, era un evangelio que no producía la plenitud, no producía los frutos que el reino de los cielos debe producir en usted y en todos nosotros. Lo que quiero que usted entienda y yo pueda entender, porque el Señor me lo explica y yo le quedo haciendo preguntas y en la medida que el Señor me va explicando yo lo puedo explicar también. Entonces
la persona, póngale atención, la persona que se encuentra con una verdad que no conocía, la verdad del Evangelio está ahí, tal vez no la había podido entender, tal vez nadie se la había explicado, tal vez pusieron un velo en sus ojos al explicarle de una manera errónea algún pasaje de la Biblia o el mismo principio del Evangelio, ¿sí? Pero entonces esa persona un día se encuentra con la verdad. Voy a ponerle ejemplos muy puntuales. Personas que andan todavía obedeciendo cosas del Antiguo Testamento, sí, que se han dejado permear, se han dejado contaminar por mandamientos del Antiguo Testamento que ya se cumplieron en Cristo, que ya en Cristo tuvieron su consumación y que no han entendido que hoy en día lo que yo debo de hacer es lo que Cristo dice que debo de hacer, no lo que Moisés dice. Escúcheme, es algo que a veces es como difícil para que el cristiano lo entienda. ¿Qué hace usted observando los 10 mandamientos de la ley de Moisés? ¿Qué hace? De pronto alguien dirá que es una virtud. No, los 10 mandamientos, hermano, por favor, esos 10 mandamientos se cumplieron en Cristo. Ahora Cristo determina, escuche, ahora en Cristo determina qué es lo que Él nos dio, así, de una forma sobrenatural, que ya no tenemos que cumplir. ¿Qué de las cosas que se cumplieron en Él nosotros no tenemos que observar? Y a veces las personas no entienden, a veces las personas se les hace un conflicto y creen que aunque en Cristo tenemos que seguir guardando el sábado, que nos tenemos que mandar a circuncidar, que tenemos que observar algunas fiestas de los judíos, que Dios nos guarde a usted y a mí de ir a creerle a esos mentirosos que andan por ahí diciéndole, volvamos a la raíz, y los quieren llevar a la ley judía, la misma ley que condenó y crucificó al Señor Jesús. Cuando, hermano, la Biblia dice claramente, allá en primera carta a Timoteo 6:3, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, lo que Él dijo, no más. No le meta cosas del Antiguo, no traiga cosas del Antiguo Testamento para aplicar acá. La justicia deja de ser justicia cuando se ve contaminada por otra ley, la ley de hombre. La justicia es pura cuando usted la observa en la Biblia como está. Y para los que no han seguido ese proceso con nosotros de conocer la justicia de Dios, les quiero contar que la justicia del reino de los cielos, a la manera de hoy, a la manera de la gracia, de acuerdo a nuestro Señor Jesucristo, está condensada en un 80% en los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo. Esas pequeñas cositas, oíste que fue dicho, mas yo os digo, eso es. Esa es la justicia de Dios. Entonces lo que le quiero explicar y quiero que con esto muchas personas empiecen a ver su vida restaurada, a ver cómo resucita en ellos cosas que alguna vez vieron y que se apagaron. Dios no le quita nada a nadie. Escúcheme, Dios no le quita nada a nadie. El llamado y los dones son irrevocables, pero se apagan y la persona deja de ver la manifestación gloriosa a través de él sencillamente porque se salió de la justicia, porque empezó a vivir descuidadamente, porque escuchó que dijo al que te pida dale, y dijo, un poco de mentirosos que andan por ahí, olvídese. O escuchó que dijeron, salude a todo mundo, no solamente a su hermano en Cristo, salude al que no lo saluda, salude al que lo mira feo, salúdelo. No, que va, yo tampoco voy tan bobo. ¿Para qué? ¿Para qué lo saludo si yo sé que no me va a contestar? Y es más fuerte el razonamiento del hombre que el mandamiento de Dios. Allí entonces, sin darnos cuenta, estamos yendo en contra de la justicia. Esa persona no podrá ser reverdecida, esa persona no podrá, yo lo llamo de esta manera, resucitada. Hay áreas de la vida del creyente que necesitan ser resucitadas. Cuando la persona ya no encuentra sentido en orar, en él se murió esa parte, el Espíritu de Dios se contristó y la vocación y el deseo por orar se fue, se apagó. Él necesita una resurrección en esa parte. La persona que ya no pudo volver a ayunar, que de pronto ayunó mucho en un tiempo, pero que ahora, ¡ay, qué pereza! Uy, no, es que me dan las 9 sin desayunar y me desespero. Él necesita que esa vocación y esa capacidad de ayunar
sea resucitada en él. Entonces mire que reverdecer o florecer tiene que ver con muchas de las cosas que el cristiano un día recibió de Dios, que aprendió a manejar y que descuidó, pero que solamente podrá volver a retomar, solamente podrá ver cómo el Señor resucita esas cosas en su vida a través de la justicia. ¿Quién es el justo? El que fue justificado por la sangre de Cristo. ¿Cuántos fuimos justificados por la sangre de Jesús? A partir de allí, entonces es necesario que nosotros voluntariamente, intencionalmente, tomemos la decisión de observar cada mandamiento, por pequeño que me parezca, y buscar obedecerlo. Señor, esta parte no soy capaz, pero lo quiero hacer. Dame lo que necesito, dame la capacidad que necesito para obedecer esta parte. Porque eso de poner la otra mejilla, Padre, me es difícil, pero quiere. Bueno, todavía no ha sido capaz, pero ¿sabe cómo Dios lo califica? Como justo. ¿Por qué? Porque está buscando al justo a decirle: Señor, quiero entrar en tu justicia. Pero el que dice: yo no soy tan bobo, ese está despreciando no solo el mandamiento, sino al que dio el mandamiento. A veces no somos conscientes de eso. Cuando entendemos esto, mi hermano, la iglesia, todos los cristianos empiezan a vivir como se merece el cristiano. El cristiano merece una vida no que él se ganó, una vida no que ella de pronto trabajó, no, una vida que Dios le dio por su infinita gracia, una vida que el Señor preparó desde antes de la fundación del mundo para usted y para mí, y que consumó en la cruz. ¿Y por qué muchos creyentes no lo viven? Porque han vivido una religión y no han vivido la justicia de Dios. Y yo creo que ya no hay ningún conflicto hablar de la justicia de Dios. No es lo que a mí me parece justo, no es lo que a ti te parece justo, es lo que Dios dice que es justo. Para Dios, óigame, para Dios fue justo enviar a su Hijo justo, santo, limpio, puro, a que muriera por tus pecados y por mis pecados, a que Él llevara sobre sí mismo el pecado de toda la humanidad y que sufriera la consecuencia de ese pecado. Para Dios fue justo. Así que no se nos puede hacer extraño cuando el Señor nos dice: aquella persona que te dañó, aquella persona que te afectó, aquel que habló mal de ti, perdónalo, ámalo, bendícelo. Y por el contrario, el cristiano empieza a decir: yo no soy tan bobo, ahora va a ver el poder que un cristiano tiene. Padre, córtalo ahora mismo, Señor. Eso no es justicia. Escuche, eso no es justicia. Y las personas en la gracia están obrando como en la ley y se salen de la justicia. Claro. Los que quieren agradar a Dios a través de las leyes de Moisés se desconectaron de Cristo. Óigame, se desligaron de Cristo. Porque nosotros tenemos que entender que es Cristo, no más. Por eso la Biblia habla en Él, con Él. Óigame, en Él, con Él. Si permanecemos en Él es permanecer en sus mandamientos, no en los de Moisés. Sí, listo, ahí hay un montón de cosas que nos sirven para conectarnos con la verdad actual, listo, pero no traigamos de allá, no traigamos del Antiguo Testamento cosas para vivirlas, para cumplirlas hoy en día. No, solo lo que dice el Señor. A Él no se le olvidó nada. Escuche, a Él, a Jesucristo, no se le olvidó nada. Ni cuando estuvo en la tierra y enseñó, ni tampoco cuando inspiró a Pablo en sus cartas, a Pedro, a Juan. No, a Él no se le olvidó nada. A Él no se le olvidó nada. Él es perfecto. ¿Cuántos entienden eso? Entonces, para que continuemos, le voy a confirmar esto. La forma de salir de algún estado de muerte, sí, muerte espiritual, tengo los estudios: muerte física, muerte emocional, muerte espiritual, procesos de muerte, la muerte de Cristo en mí, para que usted entienda lo que dice la Biblia con relación a esto de la muerte espiritual. La persona sigue teniendo un título de cristiano, pero ya no percibe al Señor, ya no le nace obedecer la palabra. Ahora sencillamente es conocido como cristiano, pero él hace las cosas que haría una persona que no tiene al Señor.
El Espíritu de Dios no lo redarguye. Él odia y le parece justo. Oiga, él maldice y le parece justo. Él se aira y le parece justo. Él dice: es que yo no soy bobo, yo soy manso, pero no menso. Y volvió a practicar las obras de la carne y dice que es cristiano. Que no, que el talón de Aquiles que él tiene, no, Dios sabe, ahí voy. Pero es una persona airada, es una persona contenciosa, envidiosa, amargada. Y lo peor, te lo niega. No, yo no soy así, no, olvídese. No. ¿A usted le parece que se me levantó el diablo con usted? Es otra cosa, pero yo no soy así. Entonces, qué importante eso. La manera de salir de ahí es sencillamente que nosotros de manera voluntaria empecemos a estudiar la palabra de justicia, los mandamientos muy pequeños, y que le digamos al Señor: Señor, voy a obedecerlos. Los que no obedecía, voy a amar a los enemigos, no voy a resistir al que es malo, así como lo dice tu palabra. Ahora, le voy a decir algo: va a ser un trabajo imposible si usted tiene el alma herida, con una percepción de injusticia permanente, y si no va a Cristo. Ahora, podemos estar lo más amargados del mundo, podemos tener el problema más grande en el alma, haber sido abusados, haber sido abandonados, botados, rechazados, pero en Cristo, óigame, en Cristo todo lo puedo. En Él voy a ser libre, en Él voy a ser sano, en Él voy a ser limpio. Dele la gloria a Dios, dele la gloria al Señor. Mire, el problema no es que Dios no quiera, el problema es que el hombre no entiende, porque no conoce, porque no estudia. Y quiere, con la religión que aprendió, obligar a Dios a que haga las cosas como a Él le parece. Personas que están pidiéndole justicia a Dios porque tienen una amargura en el corazón y quieren ver a otro mal. Esas personas no van a prosperar. Yo he tratado con tantas personas, hermano, mire, póngale cuidado. Esto es vivencial, pero es bíblico. Con tantas personas que, cristianos de hace años, les brota un cáncer. Que Dios nos guarde a usted y a mí. Les brota un cáncer. Empezamos con un proceso de sanidad interior, pero nunca fueron convencidas por el Señor de perdonar. Nunca. Jamás. Sí, no, claro, no, yo sé que yo no siento nada por ella, yo no siento nada por él. No, pastor, eso ya está bien. Ah, bueno, listo. Le voy a llamar a su mamá para que venga. ¿Por qué? Pastor, ¿por qué me va a obligar? No, usted no dice que ya la perdonó. Sí, pero eso no quiere decir que ahora entonces me le vaya a tirar encima y que no, respéteme, pastor. Ah, ya. No entiendo. ¿Y usted pretende avanzar en algo, ser prosperado en algo, cuando ni siquiera ha dado el paso de perdonar, ni siquiera ha decidido? Pastor, es que usted no conoce mi vida. No me venga a juzgar, pastor. Usted no conoce mi vida y ahora usted se va a convertir en el juez mío. Usted no sabe lo que yo viví con ella. Deme tiempo. Es que no soy yo. Eres tú. La que necesita perdonar eres tú, para poder ver cómo Dios hace un milagro de resurrección en tu vida. Estás muerta. Así se lo he dicho a varias personas. ¿Usted cree que es que yo soy el que tengo la necesidad? Ahora entonces usted me dice: no, es que usted me presiona, pastor. No. Me gustaría decirle que no me importa, pero sí me importa su bienestar. Pero el beneficiado no soy yo. El beneficiado eres tú. ¿Quién tiene el cáncer? ¿Quién se va a morir? No, pues sí, pastor, pero es que usted no entiende, pastor. Usted no sabe. Y empieza a contar una fracción, óigame, una fracción de su vida con esa mamá, y empieza a llorar. Y dice que está bien, que está libre, que ha perdonado. Y dolorosamente he tenido 2 casos de esa manera. Se mueren con la falta del perdón, se mueren con la amargura, se mueren mal, hermano. Se mueren retorciéndose en ese reclamo del corazón. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué yo estoy así? Y mi mamá, que me hizo tanto daño, mírela, con 80 años y yo bien joven, y mire, muriéndome aquí con unos reclamos impresionantes.
Pero la persona que acude a la justicia de Dios y dice: Señor, aunque me hizo mucho daño esta persona, Padre, dame la capacidad para perdonar, porque no siento tener esa capacidad. Me reviso y yo quisiera odiarla y hasta matarla, Señor, pero me acojo a tu justicia y renuncio a lo que yo pienso, renuncio al reclamo, a la venganza. Diferente. Te digo una cosa, el problema no está en Dios. El problema es que Él no puede reverdecer. El problema es que Él no puede resucitar, florecer a aquel que no acepta su justicia, a aquella que le parece que la justicia es: entonces me tengo que humillar, pastor. Mire, no son una, no son dos. Entonces me tengo que humillar. Después que ese hombre me hizo daño 13 años, me hizo pasar mal, después de que 13 años me hizo daño, me hizo sufrir, ahora resulta que yo lo tengo que perdonar y darle la gran vida, porque dijo que se convirtió al Señor, porque dice que es cristiano. Pero mira lo que tiene, un testimonio diferente. Pues sí, pastor, eso lo ve usted. Ay, ¿él no ha cambiado? Su corazón amargado y dispuesto a no perdonar. Entonces dice: él no ha cambiado, solo para tener un motivo y un pretexto para decir: no le perdono. Esa persona nunca será reverdecida, nunca será florecida, nunca será resucitada. Y la Biblia me dice que esas personas se pierden, aunque hayan conocido el Evangelio, se pierden porque fueron muriendo lentamente y no pudieron ser restauradas, reverdecidas. No pudieron. Así que el centro de todo es la justicia, y la justicia es Cristo y lo que Él nos manda. Yo le voy a mostrar algo que usted ya conoce, pero la palabra justicia en el Nuevo Testamento aparece por todo lado, pero hay una preparación. Quiero mostrarle cómo Dios prepara la iglesia y prepara el pueblo de Israel a través de Malaquías, hablándole de la justicia. Vaya conmigo al libro de Malaquías. Dice la Biblia 2:17: habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís: ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se compadece. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Entendamos esto. En ese tiempo el pueblo de Israel hacía lo malo y decía: Dios se agrada de los que hacen el mal, porque mire cómo Dios acabó con tal pueblo y con tal otro. Dios se agrada del que mata a aquel que odia, porque si no, ¿cómo mandó a matar a todos, hasta los niños de Amalek? Ese era el cuento entre ellos. Ese era el murmullo en ese tiempo de Malaquías. Dios se complace en el que hace el mal. Y si no, ¿dónde está la justicia? Él manda a matar y nosotros no. Oiga, tremenda como ese atrevimiento del pueblo de Israel en ese tiempo. Si no, ¿dónde está la justicia? Entonces, el capítulo número 3, el versículo número 3 dice así. Está hablando del Señor. Bueno, el 2, lea el 2, 3:2. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará, como a oro y como a plata, y traerá a Jehová ofrenda en justicia. En ese tiempo ellos no conocían qué era la justicia. El pueblo de Israel no sabía de qué estaba hablando Malaquías. De hecho, nunca le entendieron. Y dice en el capítulo 4 del mismo libro de Malaquías 4, versículo número 1 y 2, dice: porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios. ¿Sabe qué es un soberbio? Aquel que resiste todo lo que ve, todo lo que oye, todo lo que lee, lo resiste. Él vive para su propia justicia. Él dice qué es justo y qué no es justo. Le hago una pregunta: ¿usted conoce a algún cristiano así? Dolorosamente los hay.
que le estamos leyendo la Biblia y él dice, no, espérese, lo que pasa es que usted me está haciendo creer que es que esto, pero no, ese es el que resiste. Y yo quiero que seamos sensibles a esto, mi hermano, mi hermana. Escuche, sin darnos cuenta y sin quererlo, muchas veces nosotros, con aquellos que estamos más cercanos, hemos resistido la justicia de Dios. Usted dirá, pastor, ya usted dijo eso, pero es el mejor testimonio, óigame, el mejor ejemplo que le puedo colocar, y es el de los esposos. La Biblia es muy puntual y le dice a la mujer, respete a su marido, pero la mujer dice, ay, pastor, respetarlo, pues si fuera como Abraham o como, pero no, ay, pastor, y resiste el mandamiento. Y alguno de nosotros ha pensado que como no se lo merece, Dios nos va a justificar y a decir, listo, sí, yo te hago justo aunque me desobedeciste, es que tu marido no se lo merecía. No, qué pena. Y al hombre Dios le dice, oiga, ame a su mujer como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. No sea áspero, trátela delicadamente como a vaso más frágil. Pastor, usted no conoce a mi esposa, pastor. Uy, semejante tatacoa. Uy, no, pastor. Eso, hacerle una caricia, eso tal vez haya con el palo de la escoba, así de lejos, porque no, pastor. Y creen que porque para ellos es injusto tratar a esa mujer como dice Dios que la tiene que tratar, entonces que Dios lo va a justificar y le va a decir, tan bello mi amor, sí, tan lindo, le hubiera yo dado una esposa más bonita, mejor, menos amargada, pues sí, le hubiera exigido que cumpla el mandamiento, pero no, con esa clase de esposa, tranquilo mijo, yo lo justifico, aunque me desobedeció a mí o yo, no hay tal, no existe. Escuche esto, escuche. He aquí el punto por el cual mucha gente, años enteros en la iglesia, pidiendo restauración del hogar, restauración de la familia, restauración de una relación matrimonial y nunca la hallaron. Porque han querido que Dios cambie al otro para ponerle el pie encima y enseñorearse de él o de ella. Y esa no es la justicia. La justicia de Dios es, cambie usted primero. Cambia tú primero. Cambia tú. No pretendas cambiar al otro, cambia tú, que del otro yo me encargo. Y no, hay mucha gente que se la pasó y se decepcionó. He hablado con personas que dicen, mire pastor, estuve rogándole al Señor, estuve orando y ayunando tantos años para que el Señor me restaurara el hogar. Dios no pudo. Según ellas, Dios no pudo. No tuvo el poder suficiente. No, pastor, yo me cansé, pastor, y pues, yo me salí de la iglesia. Ahora me estoy conociendo con un muchacho, todos los días peor. Ahora está fuera de la salvación, porque si estuviera sola obedeciendo al Señor, al menos la salvación, que es lo más grande que usted y yo tenemos, estaría con ella. Pero no, ahora ni siquiera no pudo ver restaurado su hogar y ahora no tiene ni la salvación, porque percibió que Dios es injusto y que no vale la pena hacer lo bueno. Y entonces se va a lo de Malaquías, a lo del capítulo 2. No, cualquiera que haga el mal está honrando a Dios. Y Él tiene que hacer conmigo el bien, porque es que no es justo, porque es que cómo se le ocurre, porque es que ahí está. Piensa en esto y ubíquese en su propia vida. Yo seré restaurado, yo seré reverdecido, óigame, yo seré florecido, seré resucitado en cualquier área que el enemigo me pueda afectar si yo amo la justicia y voy hacia la justicia. Pero no mi justicia, la justicia de Dios, tal como está escrita, tal como el Señor la enseña. Dele la gloria al Señor, dele la gloria a Dios. Entonces, que estábamos hablando del capítulo 4:1, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán, ¿qué? Estopa. ¿Quiénes conocen la estopa? ¿Ya no se usa? Bueno. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz
ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, qué bonito que hablamos el mes pasado sobre el temor, y nos ubicamos que el temor benigno, el temor que me beneficia, es el temor de Dios. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada, con alegría, con gozo, con regocijo. No hay nada imposible para aquel que decide amar la justicia de Cristo. No hay nada imposible para aquel que decide vivir en la justicia de Cristo. Por eso es que el Señor dice: permanezca en mí. Si ustedes están en mí, si mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran, les será hecho. Porque es que el que decide amar la justicia y vivir para ella, hermano, nada imposible para el tal. Ah, bueno, pastor, pero es que yo veo que la Biblia dice, y eso me lo han dicho muchas personas, yo veo que la Biblia dice que todo lo que pidiera en oración creyendo lo recibiré, pero ¿sabe qué? Yo vengo pidiéndole al Señor hace 3 años tal cosa y nada que me la da. Bueno, entonces quiero decirle que en Santiago capítulo 5 hay un texto muy importante, escúcheme y vaya conmigo allá para que se dé cuenta por qué el cristiano no recibe lo que le pertenece, lo que es suyo, lo que ya el Señor le dio. Santiago capítulo número 5, lea conmigo el versículo número 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Está hablando de la sanidad del alma. Mire lo que dice la última parte: la oración eficaz del justo puede mucho. Por favor, el error de la iglesia es empezar, primero, por quitarle palabras al versículo, y segundo, por no averiguar lo que significa cada palabra. Eso es. Está diciendo la oración, y hay quienes se saltan lo de la eficaz. La oración del justo puede mucho, perdió. Ahora, si lo dice completo y no entiende lo que está diciendo allí, la palabra eficaz es efectiva, óigame, es una oración con propósito, pensada y alineada con la voluntad de Dios. Esa es la oración eficaz. La Biblia dice en la primera carta de Juan: y sabemos que si pedimos conforme a su voluntad, todo lo que pedimos está hecho, ¿sí o no? Listo, esa es. Pero también dice del justo. No es la oración de cualquiera, no es la oración de aquel que tiene ira, no es la oración de aquel que quiere venganza, no es la oración de aquella persona que llena de reclamos y resentimiento dice: Señor, espera y verá, me voy a poner a orar y me voy a poner a ayunar para que Dios lo trate. No, hermano, del justo, de aquel que camina en la justicia de Dios, de aquel que perdona al que lo ofendió, de aquel que ama a su enemigo, de aquel que bendice a aquel que lo maldice, de aquel que no pelea con nadie, que no odia a nadie, que no tiene reclamos con nadie, que no se enemista con nadie, que no le deja de hablar a nadie, que no tiene celos por nadie, que no tiene envidia por nadie. Ese abre su boca y Dios se la llena y le devuelve todo lo que él pidió, pero con creces, más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Pero cuando no, dele la gloria al Señor, dele la gloria a Dios. Pero cuando no entendemos y creemos que orar y pedir puede ser desde cualquier posición de mi alma, desde cualquier estado de mi corazón, y entonces, Señor, uy, esa mujer me sacó unas piedras, Señor, trátala por favor, trátala, Señor. Uy, qué bueno verla humillada, qué bueno verla. ¿Sabe qué? Esas personas, en vez de ver su vida reverdecida, su hogar restaurado, florecido, se convierten en una persona frustrada, con reclamos en el corazón. Le pedí al Señor y nunca me dio. ¿Qué va ese evangelio? ¿Qué va? Eso es cuento, que los pastores le ayudan a uno a orar. Eso, Dios no escucha. Eso es una mentira. No, la mentira es la que está en el corazón de esa persona, que quiere hacer de Dios, óigame, un lacayo más, un esclavo más, o más bien, el genio de la lámpara mágica que se le pide y no puede desobedecer, que tiene que cumplirle todos los deseos a aquel que está amargado, dolorido, resentido, aquel que odia, que tiene venganza. No es así.
No. Entonces cualquier persona que quiera ver su vida reverdecer, cualquier creyente que quiera ver su vida florecer, que quiera que el Señor restaure en algo su vida, su ministerio, su hogar, tiene que empezar primeramente por observar qué tanto ama la justicia, qué tantos mandamientos muy pequeños está desobedeciendo, porque no creo que sea necesario, porque a mí me parece que esto, pues, ¿cómo así? Que uno va a prestar y que tiene que hacerlo con la intención de regalar, porque si no, no debe prestar. No, a mí me parece que uno le puede hacer un favor a la persona y que ese favor, pues bueno, que me devuelva con un 10%, no es problema, no hay dificultad, no es mucho. Ay, hermano. En eso muchos dizque cristianos están patinando, están allí desgastándose, sintiendo cómo la decepción y la frustración llega a sus vidas como creyente, porque Dios no escucha, según ellos, porque Dios no responde, porque hace tanto tiempo vengo orando y ayunando y no pasa nada. Mire, hay hombres y hay mujeres dentro de la iglesia cristiana que se convirtieron en rebeldes porque dañaron su hogar, lo dañaron. Las mujeres con la cantaleta y la amargura, el hombre con la infidelidad y con la aspereza. Y cuando vieron que su hogar se dañó, que esa mujer ya no aguantó más, que ese hombre ya no aguantó más, entonces ahí sí, ayúdeme a orar, pastor, póngame en cadena de oración, pero espere, si usted va a cambiar, pastor, usted no conoce mi vida, no tiene, ¿quién le dijo que yo fui el culpable de esto? No, pastor, si no me quiere ayudar a orar, pues listo, no me ayude, pero ya me viene usted a juzgar a mí. Ya uno sabe, con el tiempo no vuelve a la iglesia, con el tiempo anda escribiendo en las páginas con amargura, hablando mal del evangelio, hablando mal de los pastores, porque algún pastor no le obligó a esa mujer a que volviera con él, quiera o no. Entonces se llena de amargura más de la que tenía y habla mal, y cada vez está peor, porque cuando abre su boca para criticar a su esposo, a su esposa, al pastor de su congregación, porque no obligó a ese esposo o a esa esposa a volver con él, se está metiendo en problemas, hermano. Lo único que hará posible que el Señor reverdezca nuestra vida, ministerio, hogar, lo que sea, es el hecho de que usted y yo aceptemos caminar en la justicia. ¿En la qué? Imagínense que el Señor viene donde Juan, que estaba bautizando, y le dice: Juan, bautízame. Y Juan le dice: oh Señor, si yo soy el que necesito que tú me bautices y tú vienes a mí, le dice: espérate, Juan, espérate. No es por otra cosa, sino porque se cumpla toda justicia de Dios en la tierra. Bautízame. Yo no puedo andar por este mundo haciendo un trabajo para mi Señor, para mi Padre, cuando todo el mundo va a decir: este no se bautizó, mira, ¿cómo van a entender ellos? Yo no lo necesito, yo vengo del cielo. Ellos no lo van a entender. Entonces, a causa de lo que la gente piense, cumplamos toda justicia. Diga conmigo: cumplamos toda justicia. ¿Sabe cómo? Bueno, dele la gloria a Dios si se la va a dar. Dele la gloria al Señor. Entonces es importante, mi hermano, que no nos equivoquemos. No nos equivoquemos. Vea, Dios lo puede trasladar a un estado mucho mejor, 30, 60, 100 veces más de lo que estamos. Pero mientras que nosotros amemos la justicia, mientras que nosotros decidamos empezar a estudiar esos capítulos 5, 6 y 7 y empecemos a cumplirlo, donde nadie nos ve, escuche, donde nadie nos ve, donde solamente Dios está pendiente de lo que hacemos, de lo que decimos, de lo que pensamos. Solamente ahí determínese a obedecer la justicia de Dios y la recompensa es impresionante. Mateo capítulo 6, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Hay dos cosas muy importantes que si las desarrollamos va a ser maravilloso entender esto. Cuando la Biblia habla del reino, está hablando de todo, oiga, de todo un diseño de justicia, óigame, de provisión, de protección, de autoridad. Un reino tiene que ver con todo lo que usted y yo
hacemos todos los días. Un reino tiene que ver con la economía, con la forma de vestir, con la forma de hablar, con la forma de comer, con todo. Y si yo busco adquirir la cultura del reino de los cielos, ¿qué es lo que estamos aprendiendo los domingos? ¿Sí o no? ¿Cómo se hacen las cosas en el reino de los cielos? Así como dice los evangelios, así como dice el Señor en los capítulos 5, 6 y 7. Así, eso es la cultura del reino de los cielos. Entonces el Señor está diciendo, busque primeramente conocer la cultura, las costumbres, las conductas, la forma en que se vive en el reino de los cielos, pero escúcheme, pero también la justicia que se vive ahí. ¿Cómo se hacen las cosas? ¿Qué es justo para Dios? Nos hemos equivocado en algo, en que muchos cristianos, yo fui uno de ellos, que pensaba que la justicia de Dios tenía todo que ver con mi propia justicia. Oiga, que lo que yo calificaba como justo tenía que ser justo para Dios, y que lo que a mí me parecía injusto, pues tiene que ser injusto para Dios. No, hermano, no hay nada, no hay ningún punto de referencia entre lo que yo percibo como justo, bueno, lo que percibía en ese tiempo como justo y lo que Dios percibe como justo. No hay. Porque mire, el Señor dice, un texto, al que te pida dale, ¿sí o no? Pero hay una pregunta del hombre, ¿y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Es ahí donde el hombre puede intervenir y contaminar la palabra del Señor. ¿Hasta cuándo? Porque si saludas solamente a tus hermanos, ¿qué demás hacéis? Hay que saludar a los demás también. Bueno, ¿hasta cuándo? Y si una persona pasa un año y él nunca me responde el saludo, ¿hasta cuándo lo saludo? ¿Hasta cuándo? No resistas al que es malo, ¿hasta cuándo? Entonces me voy a dejar que toda la vida todo el mundo me la monte. Pero entonces la respuesta es de acuerdo a la fe que tienes en aquel que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquel que te dice, el que se humilla, yo lo exalto. Pero el que se exalta, yo lo humillo. Esa pregunta es respondida muy fácilmente. Señor, si yo estoy dispuesto a obedecerte, tú no permitirás que nadie se enseñoree de mí durante mucho tiempo. Que si llega la prueba y la supero, tú me vas a poner en alto y no vas a permitir que el malo se enseñoree de mí. Eso es. Y me vas a dar lo suficiente para dar siempre. ¿A usted le gustaría dar siempre? Porque hay quien dice, no, pero ¿hasta cuándo, hermano? No, ¿hasta cuándo? Yo le pregunto, ¿hasta cuándo le proveería usted a su esposa? ¿Hasta cuándo? Y el Señor dice, porque si no aborreces, que es amar menos, si no emparejamos el amor que le tenemos a nuestra familia cercana con el resto de la humanidad, entonces el Señor dice, no han aprendido de mí, no merecen ser mis discípulos. Porque esa es la justicia. Mañana vamos a seguir hablando de eso.